Cuando nosotros hablamos tanto del sistema de protección integral de derechos como de la debida diligencia, vamos a tener por norte la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido incorporada al cuerpo de la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, la norma más importante que tenemos en la Argentina, en el artículo 75, inciso 22, durante la reforma del año 1994 a la que hacía referencia el doctor Valls. Es donde se incorporan las convenciones internacionales, tratados internacionales sobre derechos humanos al cuerpo de la Constitución. Entonces, al haber sido incorporadas, son Constitución, son normas supremas, no podemos no contemplarlas. Y cuando hablo de no podemos no contemplarlas, no es solo en la labor del juez, ¿sí? Es en la labor del defensor de niñez, es en la labor de la escuela misma, cuando yo trabajo los contenidos curriculares, cuando yo trabajo en la escuela esos contenidos educativos, también tengo presente la Convención sobre los Derechos del Niño, porque la Convención sobre los Derechos del Niño habla de un derecho básico, elemental del niño, que es el derecho a la educación. Dice, no lo circunscribo solamente al espacio tribunalicio o de la justicia, lo llevo a todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, esta convención es importantísima porque es el norte, es el que va a determinar la suerte de este sistema de protección. Porque estos derechos que están en la Convención sobre los Derechos del Niño, todos esos derechos que enumera la Convención, se replican en la Ley 26071. Es una ley que nosotros tenemos en la Argentina, es una ley que establece este sistema de protección. Esa es la particularidad que tiene esta ley. No solo reproduce esos derechos que menciona ya la Convención, sino que instaura este sistema de protección integral. Y dice, no solo tenemos derechos, sino que yo les marco, dice esta ley, la forma en que van a trabajar de manera articulada esos derechos. Y establece ese sistema con las autoridades de aplicación, con los actores que van a estar involucrados, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de protección integral de derechos, vamos a remitir a la Convención Internacional, plano de Tratado de Derechos Humanos y ley interna 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo, cuando he pensado en esta charla, hablaba de por qué elijo hablar de los derechos de las personas menores de edad. Yo digo que trabajar los derechos es habitarlos, ¿sí? Es familiarizarnos con esos derechos. Cuando yo los trabajo, yo los hago parte de uno, ¿sí? Porque no es solo el derecho del otro, son los derechos que nos comprenden a todos, ¿sí? Entonces, cuando yo los trabajo, los habito. Así como en algún momento una autora muy valiosa, que es la doctora Silvana Ballarín, habla de que la palabra del niño, cuando uno escucha a un niño hablar, uno aloja esa palabra, uno la toma para uno y la toma en cuenta, la toma en consideración. Del mismo modo, trabajar los derechos implica eso, habitarlo. Cuando uno entiende que ese derecho yo le tengo que dar una respuesta, yo efectivamente estoy trabajando, ¿sí? Hay situaciones que uno tiene que entender que son muy complejas y ustedes las van a observar en distintos sectores. Acá me mencionaban que son alumnos de abogacía, que trabajan en nutrición, que son docentes, que son psicólogos, es decir, en distintos espacios. En esos espacios seguramente han visto casos leves, digamos, en cuanto a problemáticas y seguramente otros muy complejos, que involucran un montón digamos, de vulnerabilidades, carencias, dificultades. Entonces, esa complejidad de problemáticas también hace difícil la solución, porque no hay una sola solución
para casos complejos. Entonces, cuando hablamos de un sistema de protección integral de derechos, no es que la ley, la convención me da una solución frente a un problema. No, puedo tener multiplicidad de soluciones para múltiples problemas. Y la solución no va a surgir solamente del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de sistema de protección integral y hablo de muchos actores, hablo de mucha gente participando. Tal vez habrá alguien que dirija un proceso, en este caso será un juez, pero serán varios actores los que van a trabajar en la solución de los problemas. Entonces, eso para que entendamos que la solución no la tiene un solo poder del Estado, una sola persona, no hay una sola solución para complejidades de problemas. Las soluciones están en los tres poderes del Estado. ¿Sí? Entonces yo hablo de trabajar derechos, que esos derechos, trabajándolos, es un poco habitarlos. ¿Sí? Yo he puesto la palabra derecho y siempre una flechita hacia arriba, porque cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de sujetos privilegiados de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño nos trae una mención muy clara acerca de que las personas menores de edad son sujetos de derecho. ¿Sí? Hemos superado una doctrina de la situación irregular que en algún momento se implementaba y que tenía que ver con lo tutelar, con la tutela sobre esa persona, pero esa persona casi sin decisión propia, ¿sí? Sin una voz, sin una opinión a ser tenida en cuenta. Cuando surgen estos derechos, estos nuevos paradigmas en la concepción del niño como sujeto de derecho, hablamos de un niño con voz. Por eso hablamos de la escucha, porque nosotros le asignamos una voz para las situaciones en que tengan a estas personas menores de edad como protagonistas. Entonces, no solo tenemos la voz, le posibilitamos la escucha. Y que esa opinión que pudiera brindar pueda ser tenida en cuenta. Es decir, no es una opinión que quede en saco roto, que es algo que el niño en el imaginario lo desarrolla y no lo puedo considerar. Yo estoy obligado no solo a escucharlo, sino a tener en cuenta esa opinión. Y si me apartara de esa opinión, debo dar aún más argumentos de peso para decir que me aparto. ¿Sí? Miren que sustancial es la consideración del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. Que si yo me aparto de una opinión, tengo que justificar aún más los motivos de mi apartamiento. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer no solo la voz del niño, la opinión a ser tenida en cuenta y también estas perspectivas de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los contextos en los que está inmerso el niño, también esta perspectiva de la infancia, esta posibilidad de que el niño se exprese de acuerdo a su edad, su grado de madurez, y que cuando uno considere esa opinión, la tenga en cuenta de acuerdo a esa edad, a esa opinión, a esa madurez propia de esa franja etaria. No es lo que yo estimo, interpreto, considero, es lo que el niño efectivamente me dice, me transmite, me expresa. ¿Sí? Entonces, ahí empieza a aparecer esta consideración del niño como sujeto de derecho. Por eso es que siempre las flechas van hacia arriba, porque hablamos de un niño con un plus de derechos. Todos tenemos derechos, los tenemos expresamente establecidos en los tratados internacionales. Hablamos de todos aquellos que están incluidos en el 75, inciso 22. Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, Declaración Universal sobre los Derechos del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica, la CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño, las convenciones que hablan de la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, las torturas y los tratos crueles y inhumanos. Es decir, en todas hablamos de los derechos de las personas mayores. Y en la Convención sobre los Derechos del Niño, efectivamente de las personas menores de edad, con un plus de derechos.
que tengan un plus de derecho, que la protección tiene que ser mayor. Por eso es que hablamos de una tutela judicial efectiva reforzada. ¿Sí? ¿Todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva? Sí. De hecho, los códigos lo establecen así. El Código Civil Comercial de la Nación lo establece, los códigos de provincia lo establecen, el Código Civil y Comercial, el procesal, el Código Procesal de Familia también lo habla. Ahora, cuando hablamos de niños como grupo vulnerable, niños, niñas y adolescentes, decimos que la tutela ya deja de ser solo judicial, efectiva y reforzada. ¿Sí? Sino que hablamos de una tutela, hablamos de una tutela reforzada, más allá de la tutela que hace a las personas mayores de edad. La refuerzo porque amerita en función de su falta de edad y grado de madurez. Entonces necesito reforzar esa protección. Ese grupo vulnerable necesita aún más una respuesta extra del Estado. Tutela judicial efectiva reforzada. ¿Sí? Y fíjense todos los derechos que menciona la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo primero me menciona que ustedes saben que esto se replica en los códigos, hablamos hasta los 12 años de un niño, a partir de los 13 años a los 18 de adolescentes. ¿Sí? Hablamos de la prohibición de discriminación en el artículo 2, porque hablamos sentamos las bases de la igualdad. Entonces hoy en día no hacemos discriminación ni por edades, ni por razón de género. ¿Sí? Esto está en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que nosotros tenemos una ley de identidad de género. Recordemos que los niños hoy pueden en la escuela, ¿sí?, responder a pautas que se van dando en el ámbito educativo que tienen que ver con cómo ellos se autoperciben en razón del género, cómo desean ser llamados. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que no estamos hablando de ámbitos jurídicos, estamos llevando la Convención sobre los Derechos del Niño al ámbito de la escuela. ¿Sí? Estamos dando la posibilidad a ese niño, en el marco del establecimiento educativo, que sea oído y que su opinión sea tenida en cuenta, como dice el artículo 12. Entonces decimos, ¿cómo se autopercibe? Su opinión. Que su opinión sea tenida en cuenta, yo no lo puedo después llamar como él no quiere que lo llamen. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes qué relevante que son los derechos, porque van trasladándose a distintos ámbitos que son universales. ¿Sí? Hablamos del interés superior del niño, considerado en el artículo 3 de la Convención. Nosotros al interés superior lo definimos como el mejor interés, ¿sí?, la mayor satisfacción de ese niño en esa situación en particular. Por eso hablamos del interés superior. ¿Sí? Lo contextualizamos a una situación puntual. En el ámbito de la justicia, si tenemos que resolver o invocamos el interés superior del niño, decimos la mayor satisfacción de ese niño en esa situación. ¿Cuál va a ser la mejor respuesta de la justicia para ese niño en ese caso puntual? Que puede ser un régimen de alimentos, una cuestión alimentaria, puede ser una cuestión derivada de la responsabilidad parental, puede ser un cuidado personal, un régimen comunicacional, puede ser una filiación, ¿sí?, puede ser una adopción. Pensé en las distintas variantes, una protección de personas, ¿sí?, una medida cautelar en donde yo tenga que tener en cuenta lo mejor para ese niño, una situación de adoptabilidad del niño, en donde uno menciona mucho el interés superior. ¿Por qué? Porque uno tiene que definir el futuro de ese niño. Entonces, siempre va a estar ligado el futuro de ese niño con el interés superior, con el mejor interés de ese niño, que será no tener más contacto con la familia de origen,
mantener los vínculos con su familia de origen, preservar vínculos fraternos, por ejemplo, mejor interés en el caso de protección de un niño, algo vinculado a salud. Tal vez él necesita una operación, una intervención quirúrgica, un trasplante. Estamos resolviendo en función del mejor interés de ese niño. Tal vez necesita una intervención quirúrgica, tal vez necesita un trasplante y necesita una modalidad determinada de educación, flexible, adaptada a su realidad. Tal vez una cuestión de alimentos que involucra a un niño que tiene TEA, entonces no solamente son los alimentos, tal vez son los tratamientos médicos, tal vez es la educación personalizada, tal vez es la maestra integradora. ¿Sí? Entonces fíjense cómo vamos saliendo, no es solo el alimento, estamos viendo otras cosas. Estamos hablando ya de salud, estamos hablando de educación. ¿Se dan cuenta que no lo acotamos? ¿Sí? Que cuando hablamos del interés superior, comprensivo de muchas cosas. Entonces yo la garantía, la mejor satisfacción de todo lo que lo involucra. Entonces fíjense cómo ya las tareas y los roles van cambiando. Se habla mucho de los roles de los jueces de familia, de las facultades. Hay quienes hablan de los poderes, no me gusta más hablar de las facultades. Y de las habilidades, de los nuevos, digamos, todo lo esperable, lo nuevo en el que el juez puede incursionar. Los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades, conciliadoras, negociadoras, de cooperación, activistas, ¿sí? En donde uno va cambiando esa suerte de solo juez que decide y toma la decisión final, sino aquel que además puede ver otra realidad. Entonces ya no solamente resolvemos lo que nos viene a consideración no estuvo. En el caso de la Cámara, lo que llega en el marco de un recurso de apelación. Porque tal vez yo estoy resolviendo una cuestión de alimento, pero estoy observando además que hay algo que no está resuelto en relación a la salud del niño. Tal vez surge del relato que hay otros niños que están en situación de vulnerabilidad y se puede tomar una decisión comprensiva del régimen, no solo de lo que se ha traído a consideración, sino que puedo ir más allá, porque eso hace el interés superior. Y el interés superior del niño tiene que ver con su satisfacción personal, con lo que necesita él propiamente y con lo que hace su contexto familiar, socioafectivo, su madre, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus amigos, su espacio. Por eso que hasta van cambiando algunas concepciones, el tema del centro de vida del niño, dónde vive el niño, pero además de dónde vive, con quiénes se relaciona, ¿sí? Es decir, los vínculos que generan. El Código Civil y Comercial no establece porque sí los referentes afectivos, los referentes comunitarios, los referentes familiares. Lo establece los menciona y los toma en consideración, y sería muy bueno que los trabajemos siempre, porque tienen que ver con la socioafectividad, con los vínculos que se generan, y los niños generan esos vínculos con sus vecinos, con los papás de sus amigos, ¿sí? Con los tíos, con los primos, con los referentes de la escuela. Pasa normalmente eso. Entonces, el interés superior, miren qué abarcativo que es, ¿sí? No es una regla rígida, sino que yo la puedo siempre enriquecer con todos estos elementos. En la escuela, yo confío en que el informe que me van a devolver es serio, ¿sí? Es contundente, porque yo voy a hacer de ese informe
la base de una decisión, ¿sí? Que es un poco esto que se advertía en la situación de Lucio, en donde decimos, había un niño con una realidad y los informes, ¿qué pasaba ahí? O en alguien no decía lo que verdaderamente era, ¿sí? Porque de repente había informes de escuela que estaban muy bien, pero por ejemplo había ausentismo del niño. El niño se ausentaba mucho, se ausentaba porque tenía golpes evidentes, si volvía a la escuela era demasiado tardía. Entonces no es un llamado de atención que falte, es un llamado de atención. Y de hecho, el Ministerio de Educación ante eso hace algo, ¿sí? En algún momento, cuando yo trabajaba como defensora de niñez, me llegaban informes del Ministerio de Educación haciendo constar que determinado niño tenía varias inasistencias. Me informaban para que uno vaya y corrobore el porqué. Y a veces podía pasar que el niño, a veces sucedía que los papás iban a trabajar, el niño quedaba hacia el cuidado de la casa, ocurría a veces eso, pasaba que estaba enfermo y que la familia estaba enferma y tampoco tenían cómo comunicar, ¿sí? Puede ocurrir eso, sí, porque a veces hay enfermedades bastante complejas en el ámbito de la familia y no tienen otros referentes que los ayuden. Entonces está que el papá está internado, la mamá está internada y los niños quedan medio a la suerte librados a la ayuda de los vecinos. Entonces lo último que hacen es comunicar a la escuela, pero la escuela sí lo hace y yo lo he visto, digamos, o sea, esto está todo bien con los niños, pero falta tanto, algo no está bien ahí, ¿sí? A veces necesitan ambulancia. Entonces, todo eso se puede trabajar, sí, perfectamente se puede trabajar. Si el niño se ha diagnosticado que está enfermo, que necesita hacer reposo, también se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación para generar justamente un sistema a medida de educación de ese niño en esa realidad. El interés superior tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos trabajar desde distintas áreas? Por otro lado, en el artículo 4 están los derechos económicos, sociales y culturales y yo le agregué los ambientales. Porque se habla poco de los DESCA, se habla más que nada en adultos, pero hoy los niños tienen y padecen un montón de situaciones injustas, ¿sí? Sufren las consecuencias de la desigualdad social, de la inequidad. Entonces hablamos de niños que sus familias no tienen una vivienda, ¿sí? No tenemos vivienda. Por eso ustedes van a ver que siempre es noticia el tema de los desalojos con familias con niños y dicen, no se va a poder desalojar porque hay niños. Y es tremendo, porque por un lado está el derecho de la persona que es dueña de esa propiedad y necesita, digamos, hacer uso de su vivienda, y por otro lado está la realidad de este grupo familiar que no tiene una vivienda propia. Tenemos falta de vivienda, el niño, olvídense del niño con vulnerabilidades, accesión de vulnerabilidades varias, económicas, sociales, sanitarias, ni hablar de lo cultural. El niño no participa en ningún tipo de actividad cultural ni recreativa, y eso es un derecho del niño, y sin embargo no lo tenemos. Las cuestiones ambientales lo tienen como víctimas también, la contaminación ambiental, y vamos al ámbito de nuestra provincia. Hace días ha salido una sentencia de la Justicia Federal condenando a empresarios azucareros por contaminación acá, Trinidad. Y eso fue denunciado hace varios años por grupos minúsculos de ambientalistas que decían se está contaminando, en esa localidad se bebe agua que está contaminada, la gente se está enfermando.
hay mujeres, hay niños, hay tantas familias, y esas eran cuestiones que no se consideraban. Y hoy vemos que esos niños son los que pasan la enfermedad. Estamos hablando de niños que nacen con malformaciones, con retrasos madurativos. Entonces, esto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es fundamental hoy en día y lo estamos trabajando poco, porque no lo estamos viendo, no le estamos dando la importancia que requiere. Porque en ese fallo que habla de la imposición de una multa y dice se los ha sancionado, no se habla de las consecuencias que trae para los grupos vulnerables, para los niños. Entonces, fíjense cómo en un montón de ámbitos ni siquiera lo estamos mencionando. Para eso hay un defensor nacional de los derechos del niño. No solo el defensor que está en cada jurisdicción, el defensor del niño. Hay un defensor del niño a nivel nacional. Algunas provincias tienen el propio. Y ese defensor del niño a nivel nacional debería ocuparse de los DESCA, por ejemplo. Debería tomar intervención en alguna causa donde estén comprometidos los derechos. Tenemos el derecho a la vida en el artículo 6. Cuando hablamos de la vida, hablamos de una vida en el mejor sentido, con salud, con bienestar física, mental, emocional. Un derecho a la identidad en el artículo 7 y 8. La protección de la vida en familia. Fíjense qué importante esto de proteger la vida en familia y la consideración de las múltiples familias, porque ya no es una sola familia, son distintos tipos de familias. Más familias monoparentales, familias de parejas homosexuales, familias adoptivas, familias ensambladas. ¿Sí? Hablamos de multiplicidad de familias. Esa familia nuclear que nosotros conocíamos es una más de las tantas que hoy tenemos, en donde podemos tener 2 mamás, 2 papás. ¿Sí? Entonces, la consideración de la protección de esas familias con sus particularidades, porque eso también, cuando en la justicia tenemos que decidir, las sentencias no tienen por qué ser aleccionadoras en cuanto a la conformación de la familia y de cómo deben vivir las personas, sino que tenemos que considerar la realidad de cada persona y asignarle una dinámica propia de esa familia. Tal vez ayudarlos en cuestiones que por ahí necesitan ese acompañamiento, pero en general, respeto por esa familia en su conformación, con su dinámica, con su forma. No estamos para eleccionar la vida de nadie. Entonces eso también tenemos que entender cuando trabajamos sistema de protección integral. Yo ayudo desde el lugar que mi habilidad me permite, mi profesión, mi conocimiento, mi experticia. Ahora ayudo a la persona en ese contexto, en esa realidad, con los recursos que hay. No alecciono pretendiendo que vivan la vida que como yo que considero que deben vivir. Porque nosotros no vivimos en un mundo de iguales. Nosotros nos reconocemos iguales en igualdad de circunstancias y el respeto, sí, a la diversidad en la conformación familiar, en el pensamiento, a la no discriminación. Entonces, cuando trabajamos el sistema de protección, tenemos que partir de esa mirada. ¿Sí? Que yo presto un servicio, el mejor servicio, pero no estamos para leccionar la ruta de nadie. ¿Sí? Derecho a ser oído, esto que habíamos hablado recién, la posibilidad de ser oído en todo ámbito, en la salud. Cuando va alguien y dice, yo quiero consultar a un adolescente sobre salud reproductiva. Ah, no, pero tiene que venir con su papá. Pero no, tengo 15, tengo 14, quiero que me informen. Ni siquiera va pidiendo nada. Dice, quiero saber, quiero que me informen. Los niños, los adolescentes que piden ley de educación sexual integral en la escuela.
derecho, acceso a la información. No está pidiendo nada que no les corresponde. Piden lo que les corresponde. Derecho del niño a ser oído, debiera ser oído en la escuela. Y que esa información llegue al destinatario. De ahí, cómo la trabajan, además, cada establecimiento, qué rol van a asumir los representantes legales, no es otra cosa. Pero los papás tienen que entender que sus hijos adolescentes tienen derecho a la información. Pasa mucho que en los colegios, por ahí, no termina de identificarse ante quién va a ir la información. Ustedes van a ver que en muchos colegios establecen códigos de convivencia, ¿sí? Y cuando detallan el código de convivencia, ¿a quiénes los hacen firmar? A los padres. Entonces, algo no estaría funcionando. Si yo digo un código de convivencia, tal vez les tengo que informar a los padres, pero ¿quiénes deberían firmar ese código? Trabajar ese código. Los alumnos, los adolescentes. Y sin embargo, no se les dice, va al papá. Entonces, uno aprovecha las reuniones de padres para decir, esto no, pero sí son los representantes, está perfecto. Pero si yo voy a tener en cuenta el sujeto de derecho, tendré en cuenta eso, para que ellos lo trabajen. Cuando le digo la nota, no, que venga su papá, si tiene 15, quiere saber qué nota tiene. ¿Se dan cuenta que no la terminamos de entender a la Convención sobre los Derechos Humanos, al sujeto de derecho, a la capacidad progresiva de la que me habla el Código Civil y Comercial, cuando me dice ese niño a medida que va creciendo, el adolescente a medida que va creciendo, va interpretando, va entendiendo su mundo, va tomando decisiones propias de su edad. Si yo admito que hay una capacidad progresiva, también tengo que admitir que él puede recibir información y que puede decir esto me gusta o esto no me gusta. Es realmente fantástico cuando ellos tienen el acceso a la información y pueden decidir. Cuando dicen, tengo dos orientaciones y me tengo que inclinar por la orientación en el secundario y me han informado tal cosa, es que yo he ido con esta idea, pero cuando lo escucho al profesor que me ha dicho tal cosa, he decidido otro porque me ha gustado más. Porque estamos hablando de adolescentes y a los 18 ya tienen un adulto. Y sin embargo, no los preparamos para ese paso. A los 16, los papás seguimos decidiendo cosas que en 2 años van a decidir solos. También este es un ejercicio de favorecer la autonomía. Es decir, la capacidad progresiva yo también la alimento cuando alimento la autonomía. ¿Sí? Cuando permito que la otra persona esté en condiciones de tomar pequeñas decisiones sobre su vida. Porque si no, seguiremos decidiendo las orientaciones del secundario, lo que tienen que leer, lo que tienen que ver, lo que tienen que escuchar, lo que tienen las amistades. Tristísimo. Dan una apreciación en general, porque depende de cada situación en particular. Y no depende de culpas, ¿sí? Tiene que ver con ejercicio de responsabilidad y tiene que ver con realidades en donde a veces las personas se ven superadas en su realidad, ¿sí? El tema de la pobreza no es algo que la gente decida, se ve atravesada por la pobreza, y la pobreza incide en un millón de otras situaciones que tienen que ver con el desarrollo, con el bienestar, con la educación, con la posibilidad de acceder a una vivienda, con un montón de limitaciones. Entonces, depende de cada realidad. Y nosotros no salimos
digamos, no tenemos la habilidad para determinar si la persona está en condiciones de decidir o no. Primero porque no es nuestra materia, digamos. Normalmente cuando nosotros hacemos en tribunales de escucha de niños, siempre requerimos un profesional psicólogo que esté presente, ¿sí? Que es el que nos va a determinar la situación en la que se encuentra ese niño con capacidad para tomar algunas decisiones, ¿sí? Es decir, tampoco hay una regla única para determinar. Depende de cada situación en particular, de cada supuesto puntual, de la realidad, del contexto, de la conformación familiar, de su identidad. Hay personas que son más autónomas que otras, niños que son más resueltos que otros en la toma de decisiones, en los posicionamientos. Entonces, no hay reglas así como estándar o normas tan rígidas, sino que vamos viendo de acuerdo a cada situación, ¿sí? Y como digo, no depende de lo mucho o poco que hayan hecho los papás, porque por ahí decimos, bueno, capaz que los papás le han dado demasiada libertad. No sabemos si eso ha sido así. No sabemos cuánto han hecho los papás no. Lo que podemos hacer es, si algo no está bien, ver de qué manera lo podemos equilibrar. La libertad de expresión y el acceso a la información es lo que yo les decía, que se da mucho en el ámbito educativo, en donde por ahí los chicos quieren hablar de determinados temas y no se los tratan. Entonces, siempre, ¿qué recurso uno lleva a las escuelas cuando va a ir a charla? Esta posibilidad de que se trabaje con los mismos alumnos en las ferias de ciencia, en trabajos de investigación. A ver, ¿de qué quieren hablar? ¿De qué quieren que este año propongamos un trabajo? ¿Qué les gustaría? Hay cosas que los entusiasman mucho. Por ahí desarrollo de alguna revista, un periódico escolar, que les den la posibilidad de que elijan. Ellos empiezan a elegir temas que a ellos les preocupan y que a veces no saben cómo incorporarlo porque todavía está presente la figura del poder del profesor sobre el alumno. Esta cosa de yo soy el que fijo el tema, esta es la manera de pensar, esta es la forma, no admito una posición distinta, no admito una mirada diferente. Esto sigue existiendo, esto nos sigue pasando. ¿Y qué provocamos con eso? Que no hablen, que no se expresen. Y tenemos un montón de otras situaciones que desbordan los ámbitos educativos, que tienen que ver con el bullying, que tienen, ustedes fíjense, el nivel de violencia que ven, es de todos los días, ¿sí? En un montón de escuelas. Entonces, también tenemos esa realidad, con docentes que están sobrepasados. Entonces también cuesta, ¿no? Es un trabajo muy medular en cada situación, en cada escuela. Habrá algunas que necesitarán como mayor respaldo, mayor acompañamiento, mayor contención, y otras que todavía están en situaciones más ventajosas, digamos, más cierto alivio cuando esas problemáticas tan fuertes que podrían trabajar más. Por ejemplo, observamos que está bien, es reprochable la conducta, pero esa no es la solución, ¿sí? Tal vez a nivel educativo considere, bueno, esto es la sanción más grave, pero si yo excluyo a todo aquel que genera un problema solamente en una política de exclusión, yo no estoy tomando en cuenta el sistema de protección. Algo pasa con ese niño. Esa es una solución acorde al sistema de protección integral y a la consideración del niño como sujeto de derecho. Es decir, no lo puedo seguir sosteniendo en este ámbito, pero sí puedo contenerlo en otros. Aparte son pasos que vos vas siguiendo de acuerdo a la falta que vas cometiendo. Claro, exactamente. No sé si esta quizás no ha sido la única, y aparte de la escuela tiene que ir registrando.
Claro. Bueno, esa es una solución acorde. Claro, porque si nosotros todo lo vemos en términos tan drásticos como suena, imagínense, decimos, se expulsa a alguien, estamos hablando de que no hemos dado mayores posibilidades de trabajo con esa persona. ¿Sí? Entonces, es muy triste que acontezca esto. Está muy bueno lo que dice Edith, primero por su formación, ella viene del trabajo de educación, del gabinete psicológico interdisciplinario, del ministerio, o sea, no es cualquier palabra, digamos, una palabra autorizada en el trabajo educativo, y está muy bueno que se lo muestre porque existe ese dispositivo, existe esa posibilidad. ¿Sí? Y que también se habla de sanciones reparadoras en el alumno, que tienen que ver con lo pedagógico. Exactamente. Para no expulsar, digamos. Exactamente. Entonces, si cuando nosotros traemos esta palabra, claro, cuando traemos la posibilidad de incluir otro dispositivo, los reparadores, estamos hablando de trabajo articulado para mejorar, para lograr bienestar, para desarticular esa violencia y transformarla. ¿Sí? Igual que contextualizar. Exacto. También tenemos que ver en qué situación este chico o por qué la llevó. Claro. No solamente porque si hablamos de armas, yo hace años he visto un arma en una mochila de un alumno. Claro. Sí. Capaz que nada de lo que No sabemos qué pienso. sucedió. Capaz que no es nada de lo que se me ocurre. ¿Sí? Porque tal vez la realidad de esa familia es otra y no tiene nada que ver con lo que el imaginario ha generado y ha creado. Entonces también el trabajar en el sistema de protección es liberarse de algunos prejuicios. ¿Sí? En la justicia también ese es un ejercicio que tenemos constante, liberarse de prejuicios. Y que también forma parte de la escucha. Exactamente. Hablamos de la escucha activa. Exactamente. Que esa escucha activa no es solamente oír, sino percibir e interpretar qué es lo que el niño me está diciendo. Así es. Pero para eso tengo que acallar todos los juicios que yo tengo, porque si yo voy a preguntar a este niño, no lo tengo. Yo ya ahí pongo una barrera. Cuando yo instalo el prejuicio, estoy poniendo una barrera. Entonces va a ser muy difícil encontrar una solución. Yo ya antes Analizar con la mente en blanco. así es, así es. Y si algo me dice, lo contextualizo en relación a cómo él me lo describe, no el valor que yo le asigno a lo que me dice, no lo que yo además le agrego a lo que me dice, sino lo que me dice, nada más, ¿sí? Después tenemos la protección, bueno, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, comprensivo de la intimidad familiar, porque esto también, ¿sí? Por ahí yo veo mucho, no se respeta cuando se trata el tema de los niños, el tema de la difusión de la información, sobre todo, porque acá está el señor Toledo, que a veces siempre hablamos de eso, porque él tiene inquietudes a veces que está muy bien, como la tienen varios de sus compañeros, en el tratamiento adecuado de la información cuando se trata de personas menores de edad. Ellos dicen, bueno, a ver, ¿cómo lo publicamos? Doctor, está bien que lo hagamos así, y está muy bueno que lo hagan, porque nos pasa permanentemente que a veces en el afán de publicar o de difundir una noticia que puede ser un caso, que puede ser una sentencia, quieren siempre ir más allá de la cuestión. Y hay cosas que no. Yo no sé, no tengo la formación periodística, pero mi formación tiene que ver con los derechos de los niños y la intimidad tiene que ver con su intimidad de familia, con lo que pasa en su casa, ¿sí? Entonces, también hay como una línea muy delgada en esa cuestión, que hay que trabajar también. Entonces, no solo es la intimidad de lo sexual, es la intimidad de la familia, es la intimidad de su vida, de sus hábitos, de sus relaciones, de sus vínculos, ¿sí? Después tenemos la protección del niño víctima, del refugiado, del niño con discapacidad. Y acá hablamos mucho del niño con discapacidad. Ahora ponemos mucho más el acento en el niño refugiado, el niño que, digamos, son víctimas de la guerra, ¿sí? De todas estas cuestiones cruentas que todavía vivimos y que de hecho
hasta hace poquito lo hemos tenido como una noticia permanente, ¿sí? La Convención también habla de esta protección, de este tratamiento diferenciado en relación a los niños. Hablamos del derecho a la salud, también habla la Convención. ¿Y cuántas veces estamos atravesados? La pobreza, la salud, la educación, ¿sí? Fíjense las cifras que venimos viendo en relación a la pobreza, ¿sí? De 10 niños, 6. Y esto es de día, ¿sí? Una información que maneja la Universidad Católica. Entonces, es gravísimo lo que estamos viviendo. Y el acceso a la salud en nuestra provincia, hay niños que fallecen porque hasta que llegan al hospital, a los grandes centros urbanos, a la atención médica, la situación se complica. A veces ni siquiera nos enteramos de qué ocurre. ¿Sí? Familias que van al hospital y salen con su niño que ha fallecido, y no tenemos el conocimiento de eso, porque no sale en el diario. ¿Sí? Pero esto es una realidad. El derecho a la seguridad social, ni hablar. Acceso a la salud, obra social, las asignaciones, asignación universal por hijo, la mayor, la que más observamos, y después toda una serie de políticas públicas, una serie de políticas que sí ayudan, pero no resuelven todo el problema. Derecho a un nivel de vida adecuado, dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Y hablamos de estos índices de pobreza, entonces difícilmente podemos trabajar así. Por eso es que el sistema se acentúa la necesidad del sistema de protección integral, que me abarque todo, porque el nivel de vida adecuado incluye muchas cosas: bienestar físico, psíquico, emocional, económico, social, edilicio, derecho a la educación. ¿Cuántos niños no están escolarizados? ¿Cuántos niños? El niño expulsado. ¿Cuántos niños con nivel de ausentismo importante? Después de la pandemia, ¿cuántos niños han dejado la escuela? Derecho a las actividades recreativas y al descanso, esto que yo les decía, que parece como privativo de determinado grupo de niños y de otros no. ¿Sí? Hablamos del derecho a la protección contra la explotación laboral infantil y vemos permanentemente niños en la mendicidad, niños pidiendo, y en la otra cuadra los padres esperando que lleven el dinero. Y lo vemos en la ciudad. Nosotros vemos, hay una familia que se repite constantemente, no son varias familias, que dispone su hijo en 3 cuadras, 4 cuadras. ¿Sí? Entonces estamos en la disyuntiva esa, sí, le damos el dinero al niño que viene a pedir o no le damos, porque nos genera eso a todos los adultos, cuando esa no es la solución. Yo recuerdo, siempre hay una madre que está con el niño en invierno, verano, que tiene acostado en la vereda, en pleno invierno, en pleno verano. Siendo, ya no era defensora, yo me comunicaba con las chicas de acción social del municipio. Ya habían hecho un montón de relevamientos. Tenían las asignaciones, recibían dinero de ayuda del Estado, estaban en condiciones, pero elegían eso. Ahora, ¿tenemos que seguir así? Y no, porque ya tenemos que ir más allá, porque esos papás están poniendo en riesgo a esos niños. Entonces ya tengo que ir con una privación de la responsabilidad, ya tengo que ir al ejercicio de la responsabilidad parental. Ese papá no está cumpliendo con eso. Ahora, eso es tarea de quién? Del Estado. Tendrá que intervenir la dirección de niñez. Ha dicho, a ver, hemos hecho este relevamiento, esto, y ya no lo logramos, bueno, algo tengo que hacer, tengo que judicializar. Porque no puede ser que los niños sigan igual. Ya la parte administrativa ha hecho su parte, pero lo tendrá que hacer el defensor del niño. Alguien tiene que hacer, pero ya el niño no puede estar ahí.
y tampoco la gente dándole dinero, porque no es la solución. Porque estamos fomentando la explotación laboral infantil. ¿Sí? Después, protección contra el tráfico de niños, tortura, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Tráfico de niños, sabemos que hay tráfico de niños. Hasta hace unos años el tema estaba casi bien visto, que familias que no podían tener niños se hagan cargo de un niño o asuman el cuidado de un niño. ¿Ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. ¿Sí? Trabajamos en ese momento en el Poder Judicial en un protocolo que hablaba expresamente de denunciar situaciones. No estamos para calificar la bondad o no bondad de los matrimonios que asumen el cuidado de la niña. Hay un procedimiento para adoptar un niño y el procedimiento dice que la gente se inscribe en un listado de aspirantes. Así dice la ley, así dice la norma. Entonces nadie le hace un favor a alguien por asumir el cuidado de un niño. Porque está mal, porque corresponde que se inscriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a difundir el procedimiento. Esta es la manera, esta es la forma y no otra, porque si no también ocurre esto. ¿Sí? Mamás en situación de vulnerabilidad, mamás adolescentes, mamás de otras provincias, mamás que están en situaciones donde les es muy difícil decidir. Y a veces están en estas situaciones donde están expuestas a la entrega de su niño. ¿Qué entendemos cuando hablamos de sistema? Hablamos de reglas o de principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. ¿Sí? Hablamos de vínculo, de lazo. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. De otra forma también. Interacción, comunidad de acción, conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento. Así se lo define el sistema de protección integral. Relacionados entre sí funcionalmente, cada elemento viene a ser función del otro. Miren cómo se correlacionan, se interrelacionan, no habiendo ningún elemento aislado. Todos trabajan de manera coordinada. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de protección integral? Aquí hay distintos actores, personas, instituciones. ¿Quiénes pueden ser las personas? Todos los operadores del sistema. El que trabaja en educación, el que trabaja en salud, el que trabaja en acción social, el vecino, el que trabaja en la justicia, el empleado del mostrador, el empleado que toma la audiencia, ¿sí? O instituciones de distinto tipo que trabajen con niños, educativas, de salud, terapéuticas, comunitarias, organizaciones sociales, grupos que pueden ser colegios profesionales, fundaciones, instituciones de acompañamiento terapéutico, comunidades. Las comunidades funcionan muy bien, en los barrios se organizan muy bien. Nosotros acá tenemos un núcleo de oportunidades que se llama NIDO, Núcleo Integrador de Desarrollo de Oportunidades. ¿Para qué se ha pensado este ámbito, estos salones, para que trabaje la comunidad? Para que vengan acá y se organicen. Porque podría perfectamente estar este Zoom al frente de la plaza, pero maravillosamente se lo ha pensado en el barrio municipal, para que la gente del barrio trabaje. Y dicen, a ver, ¿qué problemática tenemos acá? Violencia familiar, bien, en el nido va a trabajar una comunidad de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia familiar. Sí, de hecho la
licenciada, soy trabajadora social y yo formo parte del servicio local. Perfecto. Entonces, todo eso tiene que ver con la comunidad. Formales o informales, porque podemos pertenecer a la estructura del municipio, decimos servicio local, servicio de acción social, área de mujer, formal. Puede ser informal, puede ser el grupo de vecinos que se ha conformado solamente. Grupo de adolescentes, foro de adolescentes, red de adolescentes, además de prácticas. Esto nos acerca a ser un conjunto de elementos que en el caso en concreto serían sujetos. Ya dejamos de ser la persona aislada, ya hablamos de los sujetos de la conformación, que pueden ser reales o ideales y que van a interactuar con distintos niveles de implicancia. Habrá quienes tendrán un rol más preponderante, que seguramente serán los formales, que tienen la estructura, y tendrán los otros que desarrollan un trabajo más informal, porque no tienen esa estructura gubernamental, pero tienen un objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común, el eje de intervención? El sujeto de derecho, la persona menor de edad. Entonces, todos trabajando en funciones, pero que cada función esté interconectada con la otra. ¿Se entiende? ¿Qué es la debida diligencia? Nosotros, cuando pensamos en debida diligencia, la llevamos a un plano en donde la adapto. Yo adapto este concepto de debida diligencia al ámbito del sistema de protección. Y les voy a explicar por qué. Cuando se lo define, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos lo define como la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe razonablemente esperar y con la que normalmente se actúa. Es decir, lo esperable, lo debidamente esperable, lo correcto, lo que debiera hacerse, lo que corresponde hacer. Y dice con lo que normalmente actúa una persona prudente y razonable en una circunstancia determinada. No se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los hechos relativos del caso en cuestión. Es decir, si yo soy trabajadora social y me entero que hay un niño que está ya sufriendo, viene un vecino y me comenta, esta situación está viviendo este niño en su casa, es víctima de violencia, de abuso, y yo no hago el pertinente informe, y si yo no elevo esa información a la autoridad de aplicación, y si yo no me movilizo y hago algo, estoy contrariando este deber de debida diligencia, de lo esperable, de lo que corresponde hacer, de la actitud de prudencia, actividad o asiduidad que debe desarrollar la persona. Si yo no tomo una decisión como jueza en función de la protección de ese grupo vulnerable, también afecta esa debida diligencia. Por eso es que yo digo, cuando estamos inmersos en el sistema de protección, tenemos que garantizar la debida diligencia desde nuestro espacio, desde nuestro lugar. Lo mío va a ser un eslabón en una cadena. Mi informe va a ser determinante para que otro haga algo, pero no puedo no hacerlo. ¿Sí? No puedo no hacerlo, porque ahí también aparece la responsabilidad de la persona, de los poderes del Estado mismo. ¿Sí? Entonces decimos, en el contexto de los principios rectores, la debida diligencia en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión. ¿Sí? Gestión, acción, es dinámico. No puedo yo quedarme quieto en un sistema donde están involucrados actores. ¿Sí? Tengo que hacer. Y dice que una empresa prudente, hablamos de persona, por eso yo lo yo, porque generalmente se lo atribuye al ámbito de la empresa. Hablamos de personas. Si nosotros nos integramos, prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de las circunstancias. ¿Sí? El sector en el que opera, el contexto en el que realiza su actividad, si soy psicóloga, si soy trabajadora social, si soy juez, si soy operador de la salud, si soy un enfermero,
si soy un docente, ¿sí? Si soy una persona que pertenezco a una comunidad, un referente comunitario. Fíjense que hoy se habla mucho de los líderes barriales, las lideresas barriales, aplicándolo al género. Cómo se ha ido, empoderando la participación ciudadana. La participación de los ciudadanos en las acciones comunitarias, ¿sí? Entonces, para hacer frente a sus responsabilidades, respetar los derechos humanos, porque cuando yo digo no hago mi informe, yo estoy afectando los derechos humanos de ese niño. Los derechos que le he reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que yo les acabo de mencionar, algunos. Y los más importantes, si quieren, o los que más vemos en nuestra realidad. No hacer lo que nos corresponde afecta a la debida diligencia, lo afecta a los derechos humanos de las personas que están involucradas. Gravísimo, señor Lázaro, gravísimo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hago? ¿De qué manera? Hago mi informe bien, un informe acabado, un informe completo, un informe que sirva, un informe que sea útil, un informe que sea efectivo, que sea completo. Porque si yo lo elevo a mis superiores, el superior va a tomar una decisión en función de este informe, entonces yo no puedo guardar la información. Si considero que hay información que es sensible y reservada, lo pongo en mi informe. Considero que esta información debe resguardarse. Lo digo. O pido una audiencia, o pido una reunión privada, lo que sea, pero lo digo. ¿Sí? No me reservo información que puede ser sustancial para dar solución, para visibilizar una realidad, para visibilizar una situación grave. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿De qué manera? No sé, consulto, pregunto, pero me involucro. El sistema de protección integral no lo puede ocupar, no puede ocupar en el eslabón del sistema de protección integral alguien que no se involucre. Porque para esto se necesita compromiso, se necesita ganas, se necesita interés, se necesita responsabilidad. Entonces, no sé cómo hacerlo, simple pregunto, me asesoro. ¿De qué forma? Sé esto, ¿cómo lo pongo acá? Si esto es una información sensible, privada, algo que... ¿De qué manera lo puedo consignar en el informe? ¿De qué manera lo puedo elevar sin que sea tan burocrático y la respuesta sea más eficaz? Porque el que quiere, acá puede. Yo estaba en la Defensoría y venía una trabajadora social, me acuerdo, del Centro Judicial Capital, y ella sabía hacer territorio, sí, así le llaman, territorio. Andaba por todo el sur y veía algo que no estaba bien y ella se llegaba a la canción. Yo quiero hablar de eso. Pero tan rápido, y se quedaba y me informaba cosas que había visto. Cuando tenía que denunciar, y me denunciaba. Cuando tenía muchos peros en el orden jerárquico, y me ponía conocimiento. O sea, el que quiere lo hace. No hay límite en eso. ¿Sí? Damos la debida diligencia. Hay que tener en cuenta el factor tiempo. Si yo me voy a demorar 10 días para hacer un informe completo, ya no surte efecto. Ya está. En 10 días pasan cosas tremendas. En 10 días se define la vida del niño. En horas. Entonces no podemos dilatar. Gestión de los recursos. Tenemos que buscar recursos especializados, gente que sepa. En los sistemas de protección integral no puede haber aprendizaje. Tiene que haber gente que entienda, que sepa. En todo grupo tiene que haber personas especializadas. Valorar la especialidad, la experticia del trabajo, la habilidad. Buscar que sean grupos técnicos y especializados. Y si no lo tengo, procurar la capacitación. Siempre capacitación, siempre capacitación. No podemos seguir hablando en la justicia, si vamos a trabajar con personas menores de edad,
de los menores, así, en términos despectivos. Si pedimos la protección hablando del depósito, que se lo deposita en tal lado, yo no deposito a nadie. Deposito un vaso en la mesa, deposito el bolso, la cartera, la silla, pero no una persona. Pero en el hospital dicen de la cama 8. Todo eso. O sea, hay que empezar a hablar hasta el lenguaje con propiedad. Y lo sigo viendo en dictámenes, y lo sigo viendo en abogados del niño que piden el depósito. ¿Sí? Porque no está bien, porque entonces no seguimos cosificando el sujeto de derecho. Generar redes, estas redes formales, informales, comunitarias, con instituciones, con organizaciones, con comunidades, y hacer un control, un seguimiento. El control no solo es del Poder Judicial. Si yo hago un informe, a ver, yo leo un informe, yo puedo hacer un seguimiento. En lo micro, en lo mío, en mi parte, puedo hacer un seguimiento. La otra semana me voy a otra visita, me voy a dar una mirada. Todo eso se puede hacer. Pensemos en esto solo. Le podría haber solucionado la vida de Lucio, tal vez sí. Tal vez sí. En el que hago, falta mucho, pero a la vez tengo un informe fantástico de que el chiquito está feliz en la casa, pero que falta un montón. ¿Cómo lo hago? Tengo esta duda, ¿qué pasa? Y si mando a alguien a la casa, factor tiempo, urgente. Porque si yo lo mando a los 10 días, ya no tiene morado en cara, ni el golpe en el cuerpo. La gestión de los recursos. Las personas que están capacitadas y especializadas advierten estas cosas. El aprendiz no lo advierte porque no lo sabe. Generar las redes. También. A ver, vecino. El vecino me ha dicho, me está diciendo que escucha la noche que está gritando. Porque escuchaba a los vecinos y lo han dicho. La música fuerte, todo el tiempo, para evitar los gritos del niño que se escucha. Pero ellos lo escuchaban. Entonces, algo faltaba ahí, el control, ¿sí? Hoja de ruta para tener en cuenta. ¿Cuándo aparece el sistema? Cuando hay vulneración de derechos. Estos derechos, como mencionado al comienzo, no está garantizado el derecho a ser oído, no está garantizado la educación, no está garantizado el derecho económico, no está el derecho a la intimidad. Vulneración, afectación. Cada uno de esos derechos no se los respeta. Tiene que venir una acción. ¿Sí? Entonces, vulneración de derecho, que viene una acción positiva para restablecer lo que se ha vulnerado. ¿Cómo voy a instrumentarlo? Con articulación, porque no es solo de un lugar, no es solo de la dirección de niñez, no es solo del grupo territorial, es de todos. Es salud, educación, acción social, justicia. Sistema abierto, como es un sistema de protección integral, es abierto, permite interactuar, permite sumar actores, suma a todo lo que considere que puedan ayudar a restablecer lo que se ha vulnerado. Todos los poderes del Estado, no solo el judicial, legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo en la generación de las leyes adecuadas, de las políticas públicas. El ejecutivo en su parte, en todo lo que hace a su actividad, y el judicial también, conjuntamente. Todos los poderes del Estado, aparece la coordinación. Y la respuesta se debe ser: no le puedo pedir más a la gente de lo que puede dar. La respuesta tiene que venir del Estado. Entonces, cuando yo digo, el niño, voy a resolver la situación de adoptabilidad del niño y lo saco de su familia porque la madre no ha ido a tal cosa, porque la madre está enferma, porque la madre no tiene casa, no tiene cómo. ¿A quién le estoy tirando la culpa de lo divino? A la gente. Y yo no puedo resolver el mejor interés del niño culpando su propia realidad.
tengo que ver la manera de equilibrar. Y si en algún momento ese niño tiene que salir de esa esfera, no es que sale para vivir mejor él y la familia sigue destruida. Tengo que ver cómo esa familia va a seguir viviendo sin ese niño. Entonces, es difícil tomar decisiones, muy difícil en casos como este, porque yo tengo que definir la vida de un niño, pero la solución no es que ese niño esté mejor y la contrapartida de la destrucción de su familia de origen. No. Pensemos que ese niño ya no va a formar parte de esa familia. Pensemos cualquiera de nosotros que algún miembro de nuestra familia a partir de mañana ya no está. Con nosotros pasa a otro paso. Que es tan fácil que a nosotros nos duele más que a los demás. ¿No? Entonces, fíjense cómo la respuesta tiene que ser una respuesta equilibrada y comprensiva de todo el contexto. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? Que el Estado es garante de los derechos. Entonces siempre, si hay vulneración, tenemos que buscar el restablecimiento. Que los derechos son universales, ¿sí? Que estamos en esta universalidad. Y esta universalidad también tiene que comprender las acciones, muchas acciones, variadas acciones, diferentes acciones. Que esto incluye la corresponsabilidad, porque acá en esto que ha pasado, hay una condena del Estado y la responsabilidad del Estado. ¿Ustedes por qué creen que surge una nueva ley que nos habla de concientizar, como la ley Micaela? Hemos tenido que tener estas leyes a partir de hechos dramáticos, luctuosos, terribles. Ahora, no somos responsables, pero no hemos hecho. Pensar que solamente la responsabilidad tienen esos sujetos condenados es una mirada muy parcial de la realidad, casi exculpante del Estado. Y siempre el norte, el interés superior de ese niño, lo mejor para ese niño en esa realidad. Porque en el caso de Lucio, él tuvo su mamá, y en algún momento esa mamá, hoy condenada, era una mujer muy vulnerable. Una mujer que no quería despegarse de su hijo, no quería dejarlo a su hijo. Si se lee la sentencia, ustedes ven que hay un papá que no estaba con el niño, estaba la mamá, pero era una mamá que andaba de un lado para el otro como tantas mamás, que a veces andan con sus hijos y no tienen cómo mantenerlos. Y aparecían ahí esos parientes que a ver, yo te lo cuido al niño. Esta cosa malentendida también. Fíjense cómo vamos distorsionando. Los niños, ¿con quién tienen que vivir? Con los padres, con la madre, con el padre. Entonces, si yo quiero ayudar a la mamá, no le digo a ver, yo te ayudo cuidando a tu niño y vos seguís tu vida como podés. Es a ver, vení, yo te ayudo a vos con el niño. Así es, esa es la verdadera ayuda. Qué sé yo, que capaz que le dan un lugar en la casa, le permiten que pueda trabajar, le cuidan al niño mientras trabaja, pero no que pierda el vínculo con su mamá. Pero eso ya estaba presente ahí. Y esta mamá que tenía estas situaciones así porque estaba en una situación de vulnerabilidad. Nadie que tenga resuelto la cuestión claramente, que toma la decisión porque está resuelto en lo económico, en lo social, tiene estos problemas. Los tienen los que le faltan todas estas cuestiones. Entonces no tenía dinero, estaba desbordada, andaba con su niño, no tenía el trabajo, se le dificultaba. Bueno, creyó que podía encontrar una realidad resuelta. Tremendo. Pero en algún momento, esa madre que hoy tiene responsabilidad y que ha sido condenada, es una madre vulnerable. ¿Sí? Entonces, consideración del interés superior.
sistema federal, provincial y local. Entonces hablamos de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la autoridad principal, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, las delegaciones territoriales, que a nivel de las provincias tenemos los municipios, tenemos las áreas comunales, los distintos espacios territoriales que van haciendo esa bajada de la ley de protección. Tenemos otros actores que hemos mencionado, hemos hablado de comunidades y fundamentalmente la participación ciudadana. Me parece que la participación ciudadana es como vital en estas realidades porque nos acercan la mirada de la comunidad, del barrio, de lo que se vive en el barrio, esa otra mirada tan necesaria cuando tenemos que trabajar, porque nosotros podemos entender una realidad cuando nos acercamos al barrio o cuando un referente del barrio viene y nos dice. Entonces la participación comunitaria no es menor. Y un abordaje creativo en el trabajo del sistema de protección integral. Para ello, elaborar protocolos pueden ser desde esa bajada que, como yo les digo, desde la Secretaría de la Dirección, de la Dirección al Territorio, en el mismo territorio con los distintos actores, porque por ahí capaz que viene la gente del nido, del barrio principal y dice: yo todo el tiempo estoy trabajando con el Ministerio de Educación, pero no tenemos nada escrito. Entonces nos sentamos un día y nos ponemos a armar el protocolo para que cuando pase esto, esta sea la hoja de ruta. Punto 1, comunicar a tal cosa. Punto 2, poner en conocimiento a tal cosa. Punto 3, guías de buenas prácticas también. ¿Qué es lo bueno? A ver, cuando hemos resuelto, cuando ha venido el niño tal que estaba desnutrido, que se ha presentado del barrio Riera en la acción social de la municipalidad, y nosotros nos hemos comunicado con el hospital, hemos resuelto rapidísimo la situación de ese niño, y no como la vez pasada que con el otro niño nos hemos demorado. Saco todo lo que no me ha sumado y le doy importancia a lo que he hecho de manera efectiva, y también lo redacto, porque quizás uno lo ha aprendido en la experiencia y lo realiza, pero otro necesita esa guía escrita, hoja de ruta. ¿Cómo me voy a manejar? ¿Con quién? ¿Con qué organismo? ¿Con qué entidades? ¿Con qué personas? Todo, de persona a persona. Lineamientos, pago. Esto sí, esto no, esto tengo que tener en cuenta. No puedo hablar del depósito del niño, no puedo hablar del niño expulsado. ¿Sí? Diseño de políticas públicas. Y el diseño de políticas públicas no viene solo de la mano del legislativo, también viene de la mano del Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante también tiene función legislativa y puedo generar una política pública municipal. ¿Sí? Entonces, esto en este tiempo de elecciones viene muy bien saberlo, ¿sí? Porque esta es una gran oportunidad para desarrollar actividades vinculadas a personas menores. Un poco lo que he querido era mostrar. Cuando hablamos de un sistema, estamos todos comprometidos, que todo lo que tenemos acá lo podemos hacer perfectamente nosotros, no necesitamos pasar por ningún trayecto especializado de niñez ni nada de eso, lo podemos hacer desde la experiencia de trabajo y podemos desarrollar líneas de acción más efectivas para garantizar los derechos de los niños, sobre todo de las personas menores de edad que sufren. ¿Sí? Así que yo les agradezco mucho, espero que les haya servido y bueno, cualquier duda que tengan, les agradezco. Es importante para nosotros porque eso nos permite mejorar, si hay algo para corregir, lo corregimos, así que muy agradecida por la presencia y bueno, espero que sea bueno. Yo te quiero agradecer, Caro, y bueno, agradecerle a todos por su presencia. Y bueno, es importante cuando Caro dice hay que evitar los derechos.
Y realmente es así, hay que avisar. Nosotros desde la experiencia, desde lo que nos toca, cuando recién se creó